Pues entonces vamos a tocar hoy algo que es muy importante, la ley del diezmo, y vamos a intentar interpretarla de una manera como yo creo que es la correcta, ¿vale? Luego siempre respetamos todas las opiniones, gloria a Dios, pero vamos a hacer de esta interpretación la que creo que es la más correcta para poder aplicarla. ¿Y por qué me dices esto? Esta información de la ley del diezmo es muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas a escuchar mensajes y tú vas a tener que analizar, porque no todo lo que se dice se tiene que recibir. Gloria a Dios. Es verdad que hay doctrina esencial, no hace falta que lo diga, todos vosotros sois estudiantes de la palabra. Hay doctrina esencial, primordial, y hay otras que se pueden diferenciar, y esa no nos conlleva nada. Es verdad que nuestra misión viene ya catalogada con un credo de fe y hay que respetarla. ¿Sí o no? Sí. Y yo no me puedo salir de esos parámetros, de esa doctrina. Sí a nivel personal, pero no puedo comunicarla con el Jesús. ¿Vale? Pero yo digo en esta tarde que públicamente, yo, así de la manera que cree la misión, lo creo yo. Y si así no fuera, no lo diría, me callaría. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que se pretende es intentar interpretar de la mejor manera que uno cree y luego, pues, dialogarlo con cariño, con amor. ¿Vale? E intentar, luego, pues, el que no lo entienda, se le puede explicar. Porque tanto yo como mi hermano Jesús y mi hermano José Lero tenéis nuestros teléfonos y nos podéis llamar a la hora que queráis para poder explicar o escribir por el WhatsApp o escribirnos un WhatsApp, podemos hablar y poder ayudaros, porque para eso estamos, ¿vale? Para poder ayudaros y motivaros a que sigáis leyendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer un versículo bíblico en Malaquías, ¿vale? Creo que está en el capítulo 3, verso 6, porque he puesto el título, pero no he puesto el versículo. Creo que está aquí, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa muy importante para poder entender, y vosotros lo vais a ver conmigo, ¿vale? Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, primero hay que hacer algo rápido. Este profeta, este hombre llamado Malaquías, tenemos que entender para poder situarnos un poco, y yo te voy a hacer unas preguntas para que tú vengas situando. Estaba hablando, por ejemplo, creemos que ahí, y así tenía Dios un propósito, y está hablando en un tiempo donde se ejecutaba y se dirigía algo llamado como la ley de Moisés. En aquella época, como bien sabéis vosotros, había establecido Dios 613 mandamientos para el comportamiento de aquel pueblo que Dios había elegido. De entre esos mandamientos habían tres que se dividían en tres etapas o en tres facciones que se llamaban civiles, morales y ceremoniales. ¿Estáis de acuerdo? Dentro de aquellas ceremonias había algo que Dios había estipulado, que era la ley del diezmo. Pero aquí hay algo que vamos a leerlo, de las ofrendas y del diezmo. Pero la ley del diezmo y de las ofrendas, en su uso correcto, tiene un propósito. Y ahora vamos a ver qué propósito y qué es lo que tiene, y vamos a intentar leerlo. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ahí se está haciendo referencia a Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Porque había un decreto que Dios había estipulado, incumplir ese mandamiento en ese decreto, en esas ofrendas, era robarle a Jehová. Dice: ¿en qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice esto Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Y ahora la palabra del Señor dice: y reprenderé también a vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo, y será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Luego entonces, en este contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, yo estuve viendo un predicador que decía, llamando y manipulando el corazón del hombre, decía: yo soy vuestro alfolí. Eso lo podéis ver todos en internet.
era este hombre llamado Guillermo Maldonado. Decía la membresía que era tan grande que él era el alfolí. Estamos utilizando un término literal porque una de las interpretaciones correctas son estas. Dentro de la hermenéutica hay que interpretar la palabra de qué manera: gramática, histórica y literal. La alegoría hay que dejar uso cuando la propia interpretación de la palabra la da. Yo no puedo alegorizar un texto o un versículo si ella no lo alegoriza. ¿Por qué? Porque entonces no estaré diciendo lo que la Biblia dice. Y te pongo un ejemplo. La Biblia dice, este hombre decía, yo soy tu alfolí. La Biblia no está haciendo una alegoría del alfolí. La Biblia está ahí dando una palabra literal, que el alfolí era un granero. Estaba diciendo dejarlo todo en el granero para que a través del granero aquellos hombres estipulados por Dios, sacerdotes y levitas, pudieran coger de aquel alimento, primero para alimentarse ellos y segundo para traer sacrificios. Ese era el propósito. ¿Se dais cuenta? De una palabra malinterpretada y haciendo una alegoría, aquel hombre ha manipulado el bolsillo de los creyentes. Porque a veces no se le trata de echarle simplemente culpa al predicador que quiere llamar la atención del creyente para beneficiarse. Se trata del creyente que ya lleva años y no se aplica el mandamiento de la palabra que dice examinarlo todo. Porque a veces no se trata de lo importante que seas el que habla, sino de lo que diga. Es más importante lo que se dice que lo dice. ¿Sí o no? Porque lo que se dice tiene poder, que es la palabra del Señor, siempre y cuando se intente traer de una manera legítima. Pero a veces le damos más importancia a quien lo dice. Y te aseguro que hay personas grandes que se han equivocado y personas pequeñas, por así decirlo, que en el reino de Dios no hay de pequeño, que han sido muy certeras con la doctrina. Entonces no tenemos que mirar quién lo dice. Tenemos que estar prestos a intentar lo que se dice y ajustarnos a que si la interpretación se ajusta a una verdadera interpretación bíblica. Ahora, tiene un propósito. Dios ha estipulado diezmos, ofrendas, ¿pero para qué? Mirad, vamos a ver qué propósitos tenía. Creo que se encuentra en Levítico capítulo 18, ¿vale? Vamos a ver los propósitos. Dice el título, si no recuerdo mal, que se está ahí porque he puesto el versículo, pero no el número. Dice, sostenimiento de sacerdotes y levitas. ¿Te das cuenta? Ya tiene un propósito. Sabéis vosotros que el propósito de las ofrendas tenía un fin. Cuando han entrado en la tierra prometida, hermanos, han cogido y se ha repartido la tierra. Todas las tierras tenían, todas las tribus tenían una tierra por heredad. ¿Quién no la tenía? Creo que eran 22.700 hombres de Leví que no tenían tierra por heredad. ¿Cuál era su heredad? ¿Cuál era su propósito? Servir en el tabernáculo de reunión. Y participar de las ofrendas y comer de aquello que traían, porque tenían los propósitos. La ofrenda se traía, se sacrificaba y ellos se alimentaban, porque era un pueblo apartado, consagrado y dedicado. Por eso, el propósito primordial del diezmo en la dispensación de la ley es el siguiente. He aquí, dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. ¿Os dais cuenta? Todos los diezmos de Israel, ¿para quién son? Para los hijos de Leví. Los diezmos, primero, que ahora entraremos, no eran para una persona, eran para un colectivo. No sé si me estáis entendiendo. Los diezmos no son para una persona, eran para 22.700 personas. Y tenían un fin y un propósito: mantenerlos y sacrificar a Jehová. Ese era el propósito de una dispensación que Dios había estipulado, porque así le ha placido Dios. El mismo Dios que trataba con el hombre era el que luego los administraba de forma diferente. ¿Y en qué te basas? El mismo Dios que estipuló y le dijo a Abraham, sacrifícame, se acercaba al hombre y podía sacrificar. Pero luego el hombre cualquiera no podía sacrificar. Para poder sacrificar tenías que ser uno de la tribu de Leví. Era el mismo Dios, Abraham, pero era una dispensación diferente, que así Dios le había placido tratar al hombre. Pero era el mismo Dios para tratar al hombre y para enseñarle. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por la edad de su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese es el propósito, Gerín. El ministerio de reunión para que el sacerdote y el levita se puedan
mantener en el propósito de Jehová, porque así lo ha permitido Jehová en el libro de Josué. Todos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín, todos van a tener tierra. Pero estos no, estos serán para mí. ¿Y qué es lo que harán? Servir en el tabernáculo de reunión por estatuto perpetuo. Leví y los sacerdotes. Y ese era su premio, ese era su mantenimiento, un propósito para ellos. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que intentar. Pero ahora, podemos establecer que Dios ha establecido leyes civiles, leyes morales y leyes ceremoniales. Dios ha establecido a los coatitas, a los de Gerson y a los de Merari. ¿Quién son esos? Gente encargada de desmontar el tabernáculo. ¿Os acordáis que el tabernáculo de reunión era movible? ¿Sí o no? Pero no cualquiera lo podía desmontar. Estaban los de Coat, los de Gerson y los de Merari, que se le había dado ese cargo. Tenían un propósito, desmontar el tabernáculo. La nube era la que marcaba el territorio, era por así decirlo el GPS. Cuando se paraba, ellos automáticamente desmontaban todo y lo montaban. Cuando se elevaba, era señal de que Dios se quería mover y ellos automáticamente lo desmontaban todo. Y era Dios que había establecido un culto de una manera como Él había establecido con levitas y sacerdotes para darle la gloria. Pero aquellos necesitaban diezmos, porque los diezmos no solamente había machos cabríos, tórtolas, palominos, sino también que había un poco de flor de harina. Para que nadie se quedara sin excusa. Gloria a Dios. Porque nadie tiene excusa. Lo importante no es lo que das, sino cómo lo das. Muy bien, muy bien. Porque hay quien parece que da mucho y no da nada. Y hay quien aparentemente no da nada y da mucho. Pues lo importante es darlo para Jehová. Y aquí podemos verlo, ¿vale? Ahora, hemos establecido la normativa de leyes civiles, morales, ceremoniales en una ley llamada diezmo. Se apareció Jehová en el tabernáculo de reunión y dijo: es tiempo de que yo administre a este pueblo. Ha estado 430 años en la esclavitud de Egipto, pero los llamo con mano poderosa porque me quiero glorificar en medio de ellos. Este pueblo no tiene ley escrita sino verbal, pero ahora le voy a dar una ley escrita. Le voy a dar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocido como la ley de Jehová, la Torá. Y en esos libros se tienen que mantener, y esos libros se dan su dirección, y aquí se fundamentarán, porque el pueblo no tenía ley. Era una ley verbal de padres a hijos, pero ahora el pueblo ha recibido la ley de Jehová para vivir conforme el deseo, y a Moisés se le ha dado el mandamiento: y harás todo conforme el modelo que te se mostró en el monte. Porque déjame decirte algo de paso. Aquí no estamos para hacer lo que nosotros queremos, sino hacer todo lo que Dios ha mandado como se tiene que hacer. Uno de los propósitos, hermanos, que hay cuando, en este caso, Jetro aconseja a Moisés, que Moisés está enloquecido porque el pueblo es numeroso y en un día va a fallecer por el juicio, me llamó la atención algo. Es que dice: enséñale las leyes para que ellos la puedan comunicar. Sin la capacidad de poder enseñar, no eran aptos ni capacitados para poder enseñar. Porque, como yo digo, una frase que me la robó Spurgeon: un formado forma a otro, un deformado también lo deforma. Nadie que no se forme puede formar. Si tú no estás formado, no puedes formar. Y te aseguro que si estás deformado, deformarás al que cojas. Porque yo he visto hermanos desvinculados de la verdad que al que han cogido lo han deformado. Pero también te digo, hermanos formados en la verdad, que se han juntado con otros y la han formado en la verdad. Gloria a Dios. Ahora, todo eso lo ha estipulado Dios para formar un pueblo. Entonces ha establecido una ley llamada diezmo. El diezmo no se centraba todo en la economía del dinero, sino en los sacrificios, en el 10% de la cosecha. Abarcaba más. Entonces, ahora entramos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, quiero arrancarte un texto de 1 de Corintios, porque el apóstol San Pablo no es que lo aguante, hermanos. Hablar del apóstol San Pablo en sus escritos y no disfrutar es imposible, querido. Porque mira, sabéis todos que vamos a hacer un poquito de introducción en 1 de Corintios, capítulo 9, donde el apóstol San Pablo tiene que defender su ministerio. ¿Pero por qué tienes que defender tu ministerio, apóstol San Pablo?
Porque han llegado unos profetas itinerantes, según dice la Didaché, que tuvieron que establecer la Didaché unos mandamientos. ¿Qué es la Didaché? Muy bien, unas enseñanzas aparte de la palabra que dejaron los apóstoles para que funcionara la iglesia un poquito más, unos estatutos. Pues tuvieron que establecer a causa de lo que estaba pasando. Quien quiera la Didaché, luego la paso por el grupo, ¿vale? La paso por el grupo, así quien quiera la puede leer, ¿vale? Es unos estatutos de los apóstoles del siglo I. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que han llegado unos apóstoles que se hacen llamar apóstoles, que se benefician del pueblo, pero que dejan al pueblo hacer lo que ellos quieren. Y ahora el apóstol tiene que decir, defendiendo su ministerio genuino. ¿Pero por qué acusaban al apóstol San Pablo? Porque el apóstol San Pablo les decía la verdad. El apóstol San Pablo fue aquel que le dijo, pero unos de Pablo, unos de Cefas, y estaba hablando en contra de la división. El apóstol San Pablo fue aquel que le dijo, pero ¿os envanecéis? ¿No tenía más bien que lamentaros de haber quitado a ese perverso en medio de vosotros que está con la mujer de su padre? El apóstol San Pablo es aquel que le dice, pero sois niños en Cristo. El apóstol San Pablo es aquel que le dice, no os engrandezcáis, que ninguno afeminado, homicida, homosexual, dice borracho, entrará en el reino de los cielos, los cuales erais muchos de vosotros, pero ahora habéis sido lavados con la sangre del Señor. El apóstol San Pablo era el que llamaba la atención para que el pueblo se pusiera en orden. Pero estos, según cuenta la historia, no les decían nada, solamente lo que querían escuchar. No sé si eso te dice algo. Porque no es más buen predicador el que te dice lo que quieres escuchar, sino el que te dice aquello que no quieres escuchar, que va en contra verdaderamente a veces de cómo caminamos, de lo que hacemos, de lo que hablamos o de lo que pensamos. Porque la palabra tiene la capacidad de corregirte. Por eso quiera Dios que nunca falten ministerios que te prediquen la verdad de la palabra. Gloria a Dios, porque cuando se predica la verdad de la palabra hay dos cosas. Yo le decía a un hermano, es una frase que yo tengo. A veces es lo que pasa, con mucho respeto a todos vosotros. ¿Cómo puede ser a veces que haya gente en el culto muy desorientada, por así decirlo, hermanos, con mucho respeto, no convertida, y que hacen cosas muy malas? ¿Cómo podemos hacer? Porque a veces con las administraciones y la falta de la predicación los mantenemos en el culto. Pero yo decía una frase. ¿Quieres, por así decirlo, que las cabras se vayan del culto? Trae comida para ovejas. Y desaparecerán porque se morirán de hambre. No las entretengas con los sistemas y dales dirección del Espíritu Santo. Y dales amor. Y comprensión. Pero sobre todo, la palabra del Señor. Porque en cierta ocasión dijo, en vano me rinden culto, enseñando como mandamiento doctrinas de hombres. O sea que hay cultos que en vano se celebran. ¿Por qué? Porque un culto que no se glorifique a Dios a través de la palabra es un culto en vano. Gloria a Dios. Y por encima de todo, en la Iglesia de Cristo tiene que estar la exposición de su palabra. Fuerte el aplauso a su palabra, por favor. Y dice el apóstol San Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Vosotros que vivieseis en Corintio de una manera pecadora, habéis salido de las garras de Satanás porque Dios me ha enviado con este ministerio a los gentiles para poder predicar. Porque gracias a la locura de la predicación, Dios ha impactado en vuestro intelecto para que vosotros os podáis arrepentir. Gloria a Dios. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O no solo yo y Bernabé tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice también la ley? Atención. No dice también la ley, está tomando un ejemplo ilustrativo. No está haciendo alusión al decreto de la ley aplicar una dispensación diferente. Porque no hay un versículo bíblico en el Nuevo Testamento que se compone de 27 libros que habla un decreto firme de la ley. No hay. Si hay alguno me lo podéis decir y lo podemos leer. Pero yo no he encontrado ninguno. ¿El hombre robará a Jehová? No, porque Dios no se ha estipulado una normativa firme en cuanto a un decreto de una palabra llamada diezmo. No, es que aquí lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 9. No.
está tomando una ilustración como recordatorio y le dice, ¿pero que no está escrito en la ley de Moisés? ¿Ves? Está escrito en la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. No le pondrás bozal al buey que trilla. Eso tiene un ejemplo muy importante. Al buey que trilla. Está hablando de la colaboración. Está hablando de los derechos del apóstol. Pero vamos a seguir y ahora paro aquí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o no dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seremos de nosotros lo material. Si otros participan, atención, ¿os dais cuenta cómo se está interpretando el trasfondo histórico que yo os he dicho? Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Quién ha sufrido? ¿Quién ha predicado el Evangelio? ¿Quién ha traído orden? Nosotros. Si alguien tiene derecho, somos nosotros. Si lo están haciendo ellos, que son profetas itinerantes y jamás os predicaron la verdad, sino que se aprovechaban de vosotros, que gracias a esto tuvieron que escribir en el Amidaché una normativa que el profeta itinerante que se quedara 3 días más de la cuenta en una ciudad sea tenido por falso profeta, porque su propósito no era pasar y poder acobijarse o limpiarse los pies, sino era aprovecharse de la comida de aquella familia. Gloria a Dios. Dice, si otros participan de este derecho, sobre nosotros cuanto más. Pero no hemos usado este derecho. Gloria a Dios. Dice sobre vosotros, más cuando nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo porque ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas santas sagradas comen del templo? O que los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo, atención, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Gloria a Dios. Ni tampoco escribo esto para que conmigo se haga, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta gloria. Pues anuncio el Evangelio, no tengo con qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Y cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio lo presente gratuitamente. El apóstol San Pablo, viendo la gravisidad que había en la iglesia, no quería utilizar este derecho que le pertenecía. Y por eso, ¿qué es lo que hacía él? Por la noche trabajaba en las tiendas y por el día predicaba para no ser gravoso. Y a estos que no tenéis derecho de que os dé nada porque no se están instruyendo ni han hecho nada por vosotros, algún derecho tenemos nosotros que nos estáis criticando. Pero el apóstol San Pablo no utilizaba del derecho de lo que había, gloria a Dios, porque era un hombre que no quería cargar a la iglesia. Y si cogía un dinero, que ahora vamos a hablar de él, era para los pobres de Jerusalén. ¡Vivan los hombres de Dios! Que no se benefician a través de la falta de conocimiento del pueblo. ¡Vivan los hombres de Dios! Que no solamente ponen su bolsillo, sino que también ponen su corazón. ¡Vivan los hombres de Dios que predican el Evangelio de una manera gratuita! Porque al Evangelio no se le tiene que poner precio. La palabra hay que enseñarla porque no es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el Evangelio, tiene que decir el apóstol San Pablo. Y esta defensa del apóstol San Pablo, podemos ver que a través de ese versículo bíblico, hermanos, una defensa de su apostolado, pero una grandeza de su equidad, de su legalidad, que jamás quiso beneficiarse de una manera económica del pueblo, sino que todo el dinero que cogía Abraham era para los pobres de Jerusalén. Amén. ¡Gloria a Dios! Ya, pero es que ahí dice así como la ley dice. Y de ahí he escuchado yo dos predicadores que dicen que la ley dice que hay que dar el diezmo. Incluso en cierta iglesia había un pastor que pedía las nóminas para cobrarse el diezmo. Sí, y muy cercano de por aquí. Pedía las nóminas para cobrarse el diezmo. Pero te has enterado, hombre. Primero, que el diezmo de una manera obligatoria no está plasmado en esta dispensación. Número 1. Segundo, que el diezmo tenía un propósito de mantenimiento y sostenimiento de los levitas, y tú no eres levita ni sacerdote. Y tercero, te das cuenta que no es para ti, que es para el colectivo con necesidad. Estamos yendo con los tiempos, ahora necesitamos mantener, claro, estamos en un local, este local vale dinero. ¿Sí o no?
Las luces valen dinero. Pero en cuanto a la gestión de la economía, tiene que haber mucha legalidad. Si alguna ofrenda se tiene es para la necesidad o para cuando un hermano pase algo, es ahí cuando verdaderamente tenemos que dar el dinero. Pero ¿sabe lo que pasa, Valdera? Que a veces por falta de la administración que vemos aquí, que hacen lo que quieren, mi ánimo se decae y se quita la gana de ofrendar. Pero yo te voy a dar una solución, lo que dice la palabra del Señor. Porque cada uno conforme gestione la economía, cuando está a cabeza de una iglesia, no te preocupes, que si lo hace mal, Dios le saldrá al encuentro. No te preocupes. Y vamos a verlo. Había una mujer pobre, una mujer. Y te digo algo en esta tarde, mirad. Si alguna administración entorpecida, mala, era la que llevaban los fariseos. Los fariseos tenían la capacidad de orar de pie en la sinagoga para ser vistos por los hombres, pero luego devorar la casa de la viuda y del huérfano. De engrandecer un mandamiento establecido por las manos de los hombres y luego pisotear lo que la palabra del Señor decía. De guardar una fachada externa por fuera y de estar lleno de podedumbre y corrompidos por dentro. Eso eran los fariseos. La gestión de la economía, muy mal. Pero hay una mujer pobre que echa dos blancas. Y Dios la recompensa no por dónde va el dinero, sino con la intención con que lo eche. Porque tú cuando eches el dinero con la intención, una vez que ha caído la cesta, Dios ya te va a recompensar con ello a pesar de lo que la ejecución de la administración se haga. Tú has hecho tu parte. Tranquilo que si yo no lo hago bien, yo tendré la mía. Pero te aseguro que si tú lo haces con legalidad, Dios te va a bendecir. Porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿de qué manera se tiene que hacer? Mirad. El apóstol San Pablo deja mandamientos y vamos a acabar. Romanos capítulo 15, verso 26, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en Jerusalén. ¿Se das cuenta? ¿Cuál era el propósito de las ofrendas? 27 libros en el Nuevo Testamento para los pobres. ¿Para quién? Para los pobres. No para que a mí me dé la gana o me caiga bien. Segundo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia no es una iglesia solamente, lo sabéis. Las iglesias de Galacia sabéis que componían 5 iglesias. Como ordené a estas 5 iglesias de Galacia, hacedlo vosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? Apartar algo para los pobres. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres. ¿Se das cuenta? ¿Cuál es el propósito primordial? La necesidad del pobre. Seguimos. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer también esto. ¿Y cómo hacerlo? Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Cómo hacerlo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según Dios lo haya prosperado. ¿Te das cuenta? Muy bien. Conforme Dios te haya prosperado, pon algo aparte, conforme la capacidad y la alegría de tu corazón. Porque he dicho que Dios ama al dador alegre. Seguimos. En 2 Corintios 8:20, evitando que nadie os censure en cuanto a ofrenda abundante que administramos. O sea, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Que uno de los propósitos más importantes que tenía la ofrenda era aquella que Dios había estipulado. Y ahora dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como Dios propuso en su corazón. La Biblia nos enseña, hermanos, que una ley del diezmo establecida de una manera, en una normativa firme, y si haces esto le estás robando a Dios, no enseña eso la Biblia. La ley del diezmo tuvo un fin, tuvo un propósito. Ahora puedo darle yo a Dios, si quiero darle el diezmo, pero no como obligación de lo estipulado de la ley, y si no lo hago le estoy robando a Dios. Si yo quiero darle un 20, un 30, conforme Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios, pero sí, siempre con un propósito. Gloria a Dios, con alegría. Sabiendo que dice la carta de los Corintios, capítulo 15, verso 58, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bien! Que todo lo que haga uno para Dios no caiga en saco roto. Porque si fuera para nosotros somos variantes, hermanos, discúlpenme, el único inmutable es Jehová. Muy bien.
Y los mismos que hoy te aman y te respetan, si mañana no le dices lo que quieres, ya no les gustas. Somos así. Gloria a Dios. Pero Jehová tiene algo que es inmutable, que Él no cambia. Y cuando tú haces algo con buenas intenciones, no te preocupes, que Él sabe pagar. De tal manera que hay un salmo que dice: el que da al pobre, ¿a quién se lo presta? A Jehová. O sea, que no lo tires en saco roto. Lo que haces en el mundo lo haces en saco roto. Lo que haces para los hombres lo haces en saco roto. Pero lo que haces en Jehová tiene su recompensa. Gloria a Dios. Ahora vamos a acabar ya. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que cada primer día de la semana, conforme Dios nos ha prosperado, sacamos algo. Es verdad que pasan los tiempos y tenemos necesidades. En aquella época, hermanos, no había necesidad en cuanto a locales, porque se juntaban en cualquier local, sí o no, hacían una reunión, predicaban la palabra, sí, pero ahora tenemos, por ejemplo, este local, que solamente de luz y de necesidades, tenemos un dinero, nos esforzamos para la ofrenda, pero jamás nos tenemos que olvidar de la necesidad. Porque a veces, hermanos, se ha hecho daño de una manera, que hemos hecho excepción de personas a los cultos. Hemos visto a un hermano pasando necesidad y no hemos hecho nada. Y hemos visto a otro y sí hemos hecho. Y eso ha producido en esa familia dolor. Entonces Dios nos ayude no solamente a equilibrar bien la ordenanza de cómo pasar las ofrendas, sino que a todos los necesitados, en el nombre del Señor, les podamos ayudar. Porque hay una regla muy importante que nos tenemos que aplicar. Lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Porque hay personas que quieren que hagan con ellos quieren y ellos no lo hacen. Y eso no puede ser Jesús. Gloria a Dios. Lo que tú quieres que contigo hagan, tú hazlo con los demás. Y te aseguro que Dios te lo va a premiar. Gloria a Dios. Luego entonces, si no diezma, le está robando a Dios. Y hay que diezmarle. No. Esta es la mejor interpretación que yo veo de este versículo bíblico, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un propósito dentro de la seguridad hermenéutica de lo que es, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 6. ¿Sí o no? Amén. Tiene un propósito. Amén. En el Nuevo Testamento no hay una ley establecida donde diga Dios literalmente: dame los diezmos y el que no lo haga me está robando. ¿Hay un versículo bíblico? No. Ofrendas para los pobres, para los santos, conforme Dios te propuso en el corazón. Ponga algo aparte cada semana. ¿Se dais cuenta? Ese es el propósito. ¿Y qué me estás diciendo con eso, Valderas? Te estoy diciendo que ahora puedes ofrendar incluso más que antes, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora, conforme Dios te puede prosperar, asignarlo. Y sabiendo que el que da al pobre da a Jehová. Y el que ofrenda para Jehová, Dios es el que recompensa. Pero no con aquello obligado que te tienen. Y no para un hombre. Tú puedes bendecir a un hombre o a un hermano, porque es de Dios también. Es de Dios, hermano. Cuando tú ves a un hermano, un amigo, a un necesitado y quieres bendecirlo porque Dios te lo ha dicho o porque lo tienes en el corazón, hazlo. Dice Dios: ve a un hombre necesitado, dice el libro de Santiago, Dios ya le ayudará. Hipócrita, el amor de Dios no habita en ti. ¿Sí o no? Lo dice la palabra del Señor. Ahora, pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que aunque fuera verdad la ley del diezmo, como ese hombre que, hermano José Lete, ese hombre que miraba las nóminas de los trabajadores y de la membresía, aunque fuera verdad la ley del diezmo, no es para el pastor, no es para el obrero, es para el bien colectivo. Porque no se puede tomar, aunque sea mal interpretada, no se puede tomar una parte como me interesa y la otra dejarla. Porque ¿para quién era? ¿Para un levita? ¿Para un sacerdote o para todos? Para todos. Si aproximadamente cuenta el libro de Números que habían 22.700, no era para uno. ¿Me entendéis? Entonces el diezmo y la ofrenda no es para ningún pastor. Es verdad que la Biblia dice algo muy importante, Jesús, y vamos a acabar con esto, ¿vale? Volvemos a 1 Corintios 9 y acabamos. Es verdad que la Biblia dice: no le pondrás bozal al buey que trilla. Y yo soy partidario que al pastor que no está pastoreando y está trillando hay que ayudarlo. Yo soy partidario. Yo, es mi pensamiento. Hermano, ayudarlo y acomodarle la faena. Pero también te digo una cosa: al buey que trilla, Muy buena. no al buey que no trilla. ¿Y qué es el buey que trilla? ¿El que hace lo que quiere? No. La palabra de trillar quiere decir establecer las normativas divinas. Decir lo que Dios ha dicho.
administrar lo santo. Eso es. Porque a veces el motivo personal o amistoso es el que interviene. Y el Valderas, como obrero, mueve fichas para que ayuden al pastor este que está aquí, que se llama Juanito o Pepito, porque me interesa y me cae bien. Y a lo mejor es un buey que no trilla. ¿Me entendéis? Y al buey que trilla, como no me cae bien Jesús, no me muevo. No sé si me entendéis. Que tenemos que guardar un equilibrio y ser justos, hermanos. Porque si no, Dios no nos puede bendecir. Porque detrás de las obras hay una intención. Y los hombres nos pueden ver por fuera diciendo, haciendo una cosa, pero Dios nos ve pensando por dentro. ¿Sí o no? Y cuando uno conoce el atributo de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia, te aseguro que vives mejor. Porque sabes que aunque los hombres te vean hacer una cosa, Dios te ve pensando en la otra. ¿Y qué buscamos? ¿El favor de los hombres o el de Dios? El de Dios. Por eso dejamos esto aquí. Cuando tú escuches una predicación, por favor, examínala. Aunque lo diga uno grande, hermano, nos podemos equivocar. Y repito, hay doctrinas que se pueden dialogar, hay doctrinas que se pueden comunicar, hay otras que son firmes, estables y son columna vertebral, y en esas no hay ni conversación porque es así. Pero si ya tenemos más o menos una doctrina estipulada y la creemos, y ahora viene un famoso y queremos escuchar algo nuevo, no te fíes de eso. La Biblia te ha dado una ordenanza a ti y a mí. Y te digo cuál es. Examinarlo todo. Todo. Y esa examinación no viene sola. ¿Y qué hago cuando examino? Retengo lo bueno y desecho lo malo. Porque es muy importante, hermanos, esta frase y acabamos. Que yo voy a matizar durante todo el tiempo, esta frase le voy a repetir mucho. El conocimiento que te lleve a enseñorearte de tu hermano, a criticar a los demás, es un conocimiento vano. ¿Entendéis? Pero el conocimiento que te lleva a demostrar más amor, a dialogar con tu hermano con el cariño y el amor más grande del mundo y a vivir conforme la enseñanza recibida, ese viene de parte de Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo os lo digo, vais a crecer, porque vamos a estudiar todos, vamos a disfrutar, vamos a aprender los unos de los otros, porque aquí aprendemos unos de los otros. Pero te digo algo en esta tarde, y este consejo no dejaré de dártelo, que no te se suban los textos en la cabeza, sino que te se queden en el corazón. Fuerte el aplauso que para Dios.